y señalar lo siguiente. Si nosotros estamos hablando del cumplimiento estricto del reglamento interno del Consejo, debemos de retrotraernos a lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades. Y la Ley Orgánica de Municipalidades establece claramente cuál es el quórum que debe de tener para que se instale válidamente la sesión del Consejo. Y precisamente habla del número legal y del número hábil. Y el número legal lo integran el alcalde y los regidores. Y el número hábil lo integran todos los miembros, excepto los que tengan licencia y los suspendidos. En ese sentido, cuando Secretaría General hace las notificaciones correspondientes a los señores regidores que van a asistir a una sesión del Consejo, esta notificación tiene por finalidad comunicar, poner en conocimiento la realización de un acto administrativo como es en el presente caso. En ese sentido, la primera interrogante viene a lo siguiente: ¿se ha notificado a la señora regidora, que es al día de hoy la señora Flavia Villaguamán, para que esté presente en esta sesión de Consejo? La primera interrogante. La segunda interrogante es: ¿la señora Flavia Villaguamán ha sido objeto del proceso de suspensión conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades, cuando señala que serán objeto de suspensión aquellas personas que están sujetos a la privación de su libertad? Pareciera que no tiene trascendencia, pero es un voto. Es un voto que estamos restringiendo el derecho que tiene esa ciudadana que también es autoridad al día de hoy. Pero no tenemos ninguna justificación por parte de la señora regidora, la señora Flavia Villaguamán. Consiguientemente, habiéndose vulnerado lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades como el reglamento interno, simplemente se ha omitido formalmente la notificación válida y la justificación que la señora haga o pueda haber dado por escrito. En consiguiente, en estricta aplicación, no solamente de la Ley Orgánica de Municipalidades, no solamente de acuerdo al reglamento interno del Consejo, sino al texto único del procedimiento administrativo general de la Ley de 17444, establece que es causal de nulidad la vulneración de la ley, las normas y los reglamentos internos. En consecuencia, no habiéndose notificado, no teniendo la justificación válida, habiéndose instalado esta sesión del Consejo, simplemente los actos son nulos practicados por las sesiones de la sesión del Consejo desde el día en que la señora ha sido privada de su libertad. Y más aún, si tenemos que revisar la misma Ley Orgánica de Municipalidades como el reglamento, establece que la inasistencia a 3 sesiones consecutivas ordinarias es causal de vacancia. Pareciera que es algo insignificante, pero es parte del derecho. Acá estamos viniendo a hablar temas legales, no estamos viniendo a hablar temas políticos. Estamos hablando y haciendo hablar a lo que es el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley señala que todo funcionario, toda autoridad está en la obligación de respetar la ley, nos guste o no nos guste. Y tomo la palabra como decía, estamos acá para que se respete el reglamento interno del Consejo. Si no es así, es necesario señalar lo siguiente. La primera interrogante que nosotros vamos a tener que señalar es lo siguiente: ¿cuál es el efecto jurídico del incumplimiento del principio de publicidad del reglamento interno del Consejo por parte de la Municipalidad Distrital de Consejo de Charate? El efecto jurídico de un reglamento interno de Consejo que no ha cumplido ese principio de publicidad, simplemente por imperio y por mandato y por voluntad propia de lo que establece la ley, no tiene eficacia jurídica. Entonces la pregunta es: ¿y qué cosa es eficacia jurídica? Eficacia jurídica es cuando uno emite un acto administrativo y no se cumple con un requisito para que tenga validez ese acto administrativo. En ese sentido, si ha hecho
de las resoluciones que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones. Y precisamente señala expresamente en la resolución número 3497 del Jurado Nacional de Elecciones, como la resolución 387-2017, la resolución 70-2017, la resolución 47-2018, la resolución 1204-216 del Jurado Nacional de Elecciones, que dice expresamente la máxima autoridad de justicia en materia electoral, a la cual están sujetos ustedes, señores miembros del Consejo Municipal, cuando emitan su voto. ¿A qué cosa está sujeto? Precisamente dice lo siguiente: el REI debe haber sido aprobado y publicado de conformidad con los artículos 40 y 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Expresamente y textualmente lo señala. ¿Y qué es lo que dice? Es decir, de acuerdo con los principios de legalidad y publicidad de las normas que establecen los documentos jurídicos vigentes, de manera que con tales consideraciones este documento además tiene que haber entrado en vigencia antes de la comisión de la conducta. El otro requisito es precisamente a la conducta imputada. En ese sentido, también es importante señalar lo siguiente. Acá viene lo neurálgico y el grave error en la cual ustedes están tomando posición y postura. En el sentido, la resolución número 3497-2018, reciente del Jurado Nacional de Elecciones, que establece, desarrolla lo que es propiamente el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, referente a la publicidad que deben de tener las ordenanzas municipales. En ese sentido señala lo siguiente: ¿cuál es la prelación que debe tener? En el Diario Oficial del Peruano se tiene que publicar cuando se trate de la provincia constitucional del Callao y de Lima y distrito. Pero cuando se trate de otras provincias que no son Lima y Callao y distritos, ¿qué es lo que señala? Inciso 2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción, en el caso de las municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones. En este caso, señores magistrados, señores miembros del Consejo, el Poder Judicial en el año 2018 ha llegado a suscribir un convenio con el Diario Oficial de la República de la ciudad del Cusco, que es la encargada de hacer las notificaciones, los edictos judiciales, y consiguientemente esta ordenanza y este reglamento interno debieron de haber sido publicados en el diario de la ciudad del Cusco. En este caso, referente a lo que es propiamente el íntegro del reglamento interno del Consejo. Más aún, ¿qué es lo que dice? No solamente basta con la publicación en el diario de mayor circulación, donde es la jurisdicción del distrito, en este caso de la municipalidad distrital, sino también señala lo siguiente: en el inciso tercero que dice, en los carteles municipales impresos ubicados en lugares visibles y en locales municipales. Acaba el candado y el problema insubsanable. ¿Quién va a dar fe de ese acto? Es la autoridad judicial del distrito, en este caso el juez de paz de la localidad. Y dicho sea de paso, se le ha cruzado un documento al señor juez de paz para que nos dé una constancia o una certificación si la gestión municipal del anterior ha procedido o no ha procedido a hacer la verificación, la constatación o la certificación de la publicación en el diario del Cusco, como también en los carteles municipales. Y estamos seguros y convencidos de que no existe esa constancia o la certificación del juez de paz, porque en el proceso de la transferencia, únicamente en lo que respecta a Secretaría General, solamente se ha entregado en físico lo que es el reglamento interno de Consejo y básicamente lo que viene a ser la publicación del Diario Oficial del Peruano, en donde únicamente se ha verificado la publicación de la ordenanza, más no así del íntegro del reglamento interno del Consejo. Ahora bien, lo que también nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: esta misma resolución del Jurado Nacional de Elecciones, en la resolución 1204-2016, a la cual ustedes están vinculados y tienen que cumplir lo que establece el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué es lo que dice en el fundamento sexto? Dice: no surten efecto legal alguna aquellas zonas municipales que no hayan cumplido con observar al momento de la publicación o difusión el orden
44. Ya lo estamos señalando expresamente de acuerdo a los pronunciamientos y a los lineamientos que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. No es criterio interpretación nuestra, no es. Simplemente son reproducciones en las cuales el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado. Asimismo, también es importantísimo señalar lo siguiente. Acá lo siguiente. En la resolución 387-2017 del Jurado Nacional de Elecciones, así como en la resolución 70-2017 y 43-2018 del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué es lo que tiene como fundamento jurídico el octavo? ¿Qué señala en el fundamento jurídico 8? Dice lo siguiente: es insuficiente para acreditar el requisito de publicación del RIC conforme a los términos que exige el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, toda vez que la ordenanza que aprobó el citado reglamento interno, así como el texto íntegro del mismo, debieron publicarse de conformidad con la siguiente orden de prelación. Y eso es lo que no se está cumpliendo. Y si nosotros tenemos que acudir a lo que establece el artículo 376 del Código Penal, establece lo que es abuso de autoridad. Y abuso de autoridad es un delito de función. En ese sentido, el delito de función es aquel funcionario que, sabiendo y teniendo pleno conocimiento y habiendo sido advertido que la conducta que está desarrollando durante una sesión de consejo va a traer como consecuencia, simplemente tiene que tener un criterio más amplio como para que pueda tener un mejor criterio y un voto consciente, como lo ha señalado el Jurado Nacional de Elecciones. Como han dicho, acá no se trata de cuestiones políticas, acá no se trata de cuestiones limítrofes, acá se trata del cumplimiento de la ley. Y es la voluntad de la ley la que debe imperar, como ustedes mismos lo han señalado. En ese sentido, ¿qué es lo que señala también el mismo Jurado Nacional de Elecciones? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene la finalidad? ¿Cuál es el objetivo, la razón, el fundamento de que se tenga que haber realizado y realizarse las publicaciones del reglamento interno de consejo? Tiene un motivo, tiene una razón. Y precisamente el legislador, ¿qué es lo que le ha puesto como finalidad? Primero uno dice, es que las personas sujetos a dicho documento tengan conocimientos en qué consiste el reglamento interno. Y el reglamento interno para ustedes es como el MOC y el ROC para los trabajadores, al igual que para ustedes el RIC es su marco normativo en base a la cual ustedes desarrollan sus funciones, sus obligaciones, como así lo ha señalado algunos de los regidores, la función de fiscalizador. Pero también dice que otros de los fundamentos del reglamento interno es lo siguiente: la ciudadanía de la circunscripción tenga conocimiento de las disposiciones contenidas en ella. No solamente el reglamento interno tiene que ser para conocimiento de las autoridades dentro de la institución, sino también para que la población conozca sus derechos y en base a eso tenga que hacer respetar la voluntad en la cual ustedes representan a esta población electoral. Esta es la población electoral que a ustedes les ha traído a sesión de consejo. En ese sentido, señores magistrados, también, señores miembros del consejo, también en el fundamento 17, ¿qué es lo que señala? Señala lo siguiente: debe necesariamente, dice, concluir que no se ha cumplido con el requisito de publicidad para entrar en vigencia de RIC, lo que determina que este instrumento normativo carezca de eficacia para imponer una sanción de suspensión por la comisión de falta grave a alguno de los integrantes del Consejo Municipal, contrario censo, abuso de autoridad o usurpación de función. Lo que se debió de haber hecho es únicamente, si ya sabían y tenían pleno conocimiento de que este reglamento interno no había cumplido con las formalidades que establece la ley, cuál es la publicidad del reglamento interno, se debió de haber aplicado el anterior reglamento antes de la modificatoria de la presente que estamos hablando. De igual manera, es importantísimo también señalar lo siguiente: acaba la llamada de atención para los miembros del Consejo Municipal. ¿Qué es lo que ha pasado en un caso algo similar en la cual ustedes están en esta posición? En la resolución número
3497-2018, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué es lo que ha establecido? Lo siguiente. En suma, al haberse admitido a trámite un pedido de suspensión en virtud de la causal prevista en el artículo 25, numeral 4, que es la presente, de la Ley Orgánica de Municipalidades, que se sustentaba en un RIT ineficaz, corresponde declarar nulo todo lo actuado en el procedimiento de suspensión. Un motivo, un efecto de la ineficacia del reglamento interno, dará la nulidad. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones para los miembros del Consejo Municipal? Debiendo ser requerir a los miembros del Consejo Municipal que cumplan con efectuar la publicación del íntegro del reglamento interno de conformidad con lo establecido en el artículo 44, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de remitirse las copias al Ministerio Público. Esa es la situación en la cual actualmente es la realidad del proceso. Entonces, lo que nosotros también tenemos que señalar es lo siguiente. Nos hemos formulado un interrogante al inicio y habíamos señalado cuál es el efecto jurídico por incumplimiento del principio de publicidad del reglamento interno por parte de la municipalidad. Y los efectos que genera la no publicación del reglamento interno es lo siguiente. 1, la ineficacia. 2, declarar nulo todo lo actuado en el procedimiento de suspensión. Esa es la alternativa jurídica a las cuales, en forma razonada, en forma prudente y sobre todo en estricta aplicación de la ley, debería y debe de ser la postura a efectos de que tengamos que tener más adelante consecuencias jurídicas negativas por parte del Jurado Nacional de Elecciones si es que persistimos en que este reglamento interno, aprobado el 30 de diciembre de 2018, a salidas de la anterior gestión y que adolece de un requisito, simplemente es volcarse en un acto que tiene que ser considerado como un hecho de relevancia jurídica penal. Pero sin embargo, ahora vamos a ver el fondo del asunto. El fondo del asunto se señala lo siguiente. Y tenemos que hacernos la siguiente interrogante. ¿Constituye falta grave como causal de suspensión del cargo del alcalde no asistir a la sesión del Consejo del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana por proceder? ¿O la falta de convocatoria o instalación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana? En el derecho, en la ley, las cosas se distinguen por las palabras que están incorporadas y nosotros las consideramos como los verbos rectores o los tipos penales. Y los verbos rectores, para poder ser causal grave y ser pasible de una suspensión, no solamente del alcalde, sino también del regidor, es no haber convocado o no haber instalado. Pero en ningún momento señala la norma extra penal o administrativo de corte administrativo no asistir a la sesión convocado por el COPROCED. En ese sentido, lo que se tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros, los de derecho, manejamos, y eso es también de aplicación para el campo administrativo. Y ustedes en este momento son autoridades que van a decidir, van a emitir un voto, van a decidir y consiguientemente tienen que saber también lo siguiente. Y esto básicamente va de la Corte Suprema. ¿Y qué cosa es lo que dice la Corte Suprema, la máxima autoridad en cuanto es aplicación de la ley? No solamente en materia penal, sino en materia administrativa civil. ¿Qué es lo que señala? Dice lo siguiente: solamente se sanciona el comportamiento humano que ha infringido una norma penal tipificada. Es decir, se sanciona por el hecho cometido. Se sanciona por el hecho cometido. Principio de tipicidad. Entonces, señores magistrados, señores miembros del Consejo Municipal, vamos a tener que señalar lo siguiente. Nosotros hemos hecho esta diapositiva para ser un poco más didácticos y se ha entendido lo siguiente. La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en su Decreto Supremo 011-2014, y señala lo siguiente. En el artículo 22 establece claramente quiénes son los integrantes del COPROCED.
Y señala en el inciso I 3 alcaldes de los distritos de la provincia que cuenten con el mayor número de electores. En ese entender, distrito de Charán. Y en el artículo 27 se refiere básicamente a quiénes son los integrantes del CODICET y señala que el alcalde distrital de la jurisdicción y el presidente. En este caso, en ese sentido, ¿qué es lo que señala también este decreto supremo 011-2014I? En el artículo 82, de ese mismo dispositivo legal, ¿qué es lo que señala? Es los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes provinciales o distritales que no instalen los comités de seguridad ciudadana en el plazo legal o no los convoquen para sesionar, cometen falta grave y están sujetas a la sanción de suspensión en el caso conforme a lo establecido en el artículo 31 de la ley. Está expresamente, claramente definida cuándo es una falta grave. No es no asistir, sino es no convocar o no instalar. La propia ley lo está estableciendo. Entonces, al momento de verse admitido a trámite y habilitado a través del informe que vuestro digno despacho ha señalado, que se debe dar inicio a la apertura del proceso administrativo sancionador, desde ahí, señores miembros del Consejo, se ha vulnerado el principio de la legalidad, porque la ley dice cuándo se debe considerar falta grave en caso de alcalde, no instalar o no convocar, pero no dice el verbo rector no asistir a una reunión del COPROCEP, que eso es de índole provincial. Asimismo, si tenemos esto que comparar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con la ley orgánica de municipalidades, concuerda la versión que nosotros estamos sosteniendo. ¿Y qué dice la ley 30.055 que modifica la ley orgánica de municipalidades en el artículo 20 y el artículo 25? En el artículo 20 establece claramente cuál es la otra atribución que debe de tener el alcalde y señala, numeral 36, presidir, instalar, convocar el Comité Provincial o Distrital de Seguridad Ciudadana según sea el caso. Esa es la nueva atribución que tiene el alcalde como consecuencia de la emisión de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y la modificatoria de la Ley 30.055 referente a la Ley Orgánica de Municipalidades. Es claro, es preciso, es detallado y contundente lo que establece, inclusive en el artículo 25, cuando se refiere a caso en concreto. ¿Cuál es? Suspensión del cargo. ¿Y qué dice el artículo 25? A través de esa Ley 30.055 se añade otro párrafo. Y en ese párrafo que establece, se considera falta no instalar y convocar por lo menos una vez cada 2 meses al Comité de Seguridad Ciudadana, dispuesto en la Ley 27.933, así como no cumplir con las funciones que en materia de defensa civil no es el caso. Entonces, si las cosas están claras, de acuerdo a lo que establece la ley, de acuerdo a lo que es el principio de la legalidad y el principio de la publicidad, únicamente se debe de conglomerar la posición de ustedes, señores representantes del Consejo Municipal, al apego de lo que dice la norma legal. Pero sin embargo, es importantísimo también señalar lo siguiente. Acá es importante tomar en consideración lo siguiente. Cuando se hace la petición de suspensión por parte del ciudadano, el señor Anderson, ¿qué es lo que se establece? Primero, existe congruencia entre lo que se está pidiendo y la falta grave. Si yo voy a una tienda y pido una gaseosa, la señora me tiene que dar la gaseosa, pero la señora no me puede dar otra cosa que yo me pedí. Es igual para la ley. La ley dice, señor, petición de congruencia, tú me pides y yo te doy. Eso es lo que dice la ley. En ese sentido, ¿qué es lo que establece? El escrito de suspensión ingresó con registro 6.985 el 23 de abril de 2017. Y dentro de los fundamentos, ¿qué es lo que establece? No asistió a la reunión del proceso convocado para el día 18 de marzo.
Si esto lo llevamos a la modificatoria del reglamento que ustedes tienen a la mano, dicho sea de paso, es ineficaz, ¿dónde considera que es falta grave no convocar o no asistir? No lo considera, pero sí lo considera la nueva modificatoria de la Ley Orgánica de Municipalidad de la 27982, que a través de la Ley 3055 se modifica y señala, se considera falta grave no instalar y convocar. Entonces, señores miembros del Consejo Municipal, existe congruencia entre lo que se está pidiendo, entre lo que se va a resolver, entre lo que se está admitiendo por parte de vuestro digno despacho. Simplemente podemos reorientar las posiciones que inicialmente hemos tenido. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que señalar es lo siguiente: si los hechos postulados o fácticos no califican jurídicamente como hecho no asistir, simplemente se puede calificar como falta grave, no instalar o no convocar. Eso sí es la calificación jurídica. En ese sentido, también lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, señores miembros del Consejo Municipal. Y acá también debe de actuar responsablemente de acuerdo a la petición del señor Anderson. ¿En qué sentido? ¿Qué dice el expediente 2605-2014, el expediente 896-2009 del Tribunal Constitucional, como también el expediente 3433-2013 del Tribunal Constitucional como máxima autoridad e intérprete de la ley? ¿Qué dice? Habla con relación a lo siguiente, en el fundamento 9. ¿Qué dice? Este Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de congruencia al cual me he referido es uno que rige la actividad procesal y obliga al órgano jurisdiccional o administrativa a pronunciarse sobre las pretensiones postuladas por los oficiales. El señor Anderson está pidiendo que no ha asistido, pero la ley dice: yo le voy a sancionar si no ha convocado o si no ha instalado. En ese sentido, ¿qué dice? Cuando ustedes tengan que resolver el caso en concreto, deben de hacerlo sin omitir, sin alterar o exceder las pretensiones formuladas por las partes. Eso le está diciendo. Entonces no le podemos dar un sentido negativo, o no podemos asemejar o alterar o exceder las pretensiones formuladas. Y ustedes, señores miembros del Consejo, al momento de haber calificado el inicio del proceso administrativo sancionador, están tomando como iniciativa la no asistencia a la sesión del Coprocel el día 18. Pero la ley le está diciendo no convocar o no instalar. Siendo claro, siendo objetivo, como lo establece el Tribunal Constitucional, simplemente se tiene que respetar lo que es propiamente la ley. Pero sin embargo, también establece lo siguiente. También debemos de tener en cuenta con relación a lo que viene desarrollando el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones también, en el expediente 2605 y 896 y 3444, ¿qué es lo que señala? Dice la suspensión en el cargo. Pero para que uno suspenda en el cargo a un regidor o al alcalde, hay un requisito previo. ¿Cuál es? La constatación de haber incurrido en alguna de las causales. La constatación de haber incurrido. Principio de tipicidad o legalidad. En ese sentido, señores miembros del Consejo Municipal, nosotros también tenemos que tener lo siguiente. Para que se pueda imponer una sanción, también la ley ha aplicado criterios. No es simplemente a mano alzada, o no es simplemente como alguien lo dijo, no es un tema político, no es una cuestión jurídica, es tema legal. Y si encontramos en temas legales, el texto único de la Ley de Procedimiento Administrativo General ha establecido cuáles son los criterios para que se tenga que imponer una sanción a un funcionario o servidor que ha infringido la norma. En este caso, en el artículo 248,
del Decreto Supremo 004/2018, ¿qué dice?